Hola, hola, mis queridos adictos a las telenovelas turcas. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en nuestro canal. Hoy prepárense para un festín de chismes, intrigas y, por supuesto, mucho drama. Tenemos una noticia que ha sacudido las redes sociales, un rumor que ha encendido los corazones de miles de fanáticos alrededor del mundo, y como es nuestra misión mantenerlos al tanto de todo, no podíamos dejar de traerles este jugoso detalle. ¿Están listos para sumergirse en el laberinto de los amores apasionados, las segundas oportunidades y ese toque de drama que tanto amamos en la vida real de nuestras estrellas favoritas? Pues ajustense los cinturones porque el episodio de hoy va a ser de alto impacto. Hoy vamos a desmenuzar ese rumor que está corriendo como la pólvora y que involucra a dos nombres que todos conocemos, admiramos y, seamos sinceros, hemos shippeado con verdadera devoción: Kerem y Hande. Sí, lo han oído bien. ¿Acaso estamos ante una posible reconciliación a la vista? Acompáñenme en este viaje de descubrimiento, porque este culebrón no solo se vive en la ficción, sino que parece estar cobrando vida ante nuestros propios ojos. Y antes de que la emoción nos gane, les recuerdo que si les apasiona este tipo de contenido, donde exploramos el fascinante mundo de las series turcas, sus intrigas, sus romances de ensueño y todo lo que las rodea, no olviden suscribirse a nuestro canal. Así no se perderán ni un solo detalle de nuestras próximas investigaciones y análisis. Prometemos mantenerlos informados y entretenidos. Bien, ahora que estamos todos reunidos, vamos directo al grano. ¿Qué está pasando exactamente con Kerem y Hande? Para entender la magnitud del revuelo actual, debemos recordar que estos dos nombres son mucho más que simples actores de telenovelas. Son estrellas fulgurantes, símbolos de romance, protagonistas de una de las historias de amor más icónicas de los últimos tiempos en la televisión turca, un amor que, como un torbellino, traspasó la pantalla para conquistar el mundo real. Hablo, por supuesto, de la exitosísima serie Sen Kalkapm, conocida en español como Love is in the Air. Esta producción, que fusionó la comedia romántica con pinceladas de drama, se convirtió en un fenómeno global, y no solo por su argumento adictivo, sino también por la química electrizante entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. En esta serie Hande interpreta a Eda YLDZ, una florista hermosa, soñadora y ambiciosa que por caprichos del destino, termina envuelta en un compromiso falso con Serkan Bolat, un arquitecto multimillonario carismático, pero con una coraza de frialdad, magistralmente interpretado por Kerem. La trama, que parece sacada de un cuento de hadas moderno, nos sumerge en el desarrollo de esta relación improbable, llena de altibajos, malentendidos, momentos de pura magia y un torbellino de emociones que nos mantuvieron pegados a la pantalla. La complicidad entre Hande y Kerem era palpable, y no tardaron en trasladar ese romance a la vida real, desatando una ola de euforia entre sus fans, que no podían contener la emoción al ver que su pareja favorita también existía en la realidad. Pero como suele suceder en la vida real, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Después de un tiempo de romance público con alfombras rojas, viajes de ensueño y demostraciones de afecto que derretían hasta el corazón más frío, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a sus seguidores con el corazón roto y la esperanza de una reconciliación hecha añicos. El shock fue tal que muchos se negaron a creer la noticia, y la idea de un reencuentro se convirtió en una fantasía colectiva. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se extinguió del todo. Los fans seguían soñando con una posible reconciliación, alimentando la ilusión con cada mirada, comentario, guiño o rumor que salía a la luz. Cada interacción en redes sociales, cada like, cada comentario, era analizado con lupa buscando señales de un posible acercamiento. Y es aquí donde entra en escena la famosa foto secreta, el catalizador de este revuelo actual. Una imagen que ha circulado con una velocidad vertiginosa por las redes sociales y que, supuestamente, muestra a Hande y Kerem juntos, en un contexto que sugiere un reencuentro personal, lejos de las cámaras y los reflectores. La calidad de la imagen no es perfecta, y la autenticidad de la misma sigue siendo objeto de un intenso debate. Algunos fans argumentan que es una imagen manipulada, un montaje elaborado por algún fanático creativo, mientras que otros defienden su autenticidad, señalando detalles que, según ellos, no podrían ser fruto de la casualidad. Pero lo que sí es innegable es que esta foto, sea real o no, ha reavivado la pasión de los seguidores, haciendo que vuelvan a creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. Es como si la magia de Love is in the Air se hubiera escapado de la pantalla para infiltrarse en la vida real. Y claro, para entender por qué este romance, sea real o no, es tan importante y genera tanto revuelo,
hay que profundizar un poco más en el fenómeno de las series turcas y cómo estas producciones han logrado enamorar al público de todas partes del mundo. El encanto de las series turcas no se limita a sus historias románticas, sino que también reside en sus personajes complejos y bien desarrollados, sus paisajes exóticos y su capacidad para conectar con las emociones del público. Estas series no solo nos entretienen, sino que también nos hacen reflexionar sobre el amor, la familia, la amistad y los valores humanos. Y siguiendo este recorrido por el corazón de las telenovelas turcas, debemos reconocer que Senkalkapm no es la única joya que nos ha regalado la televisión otomana. Hay otras producciones que han sabido capturar nuestra atención y que, de alguna manera, también han jugado con la idea de los romances que traspasan la pantalla. Por ejemplo, vamos a hablar de Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. En esta serie, Demet Özdemir y Can Yaman nos regalaron una química impresionante en la piel de Sanem y Can, dos personajes que viven una historia de amor llena de enredos, situaciones cómicas y momentos de ternura que conquistaron nuestros corazones. La serie, que se enmarca dentro del género de la comedia romántica, también gozó de un éxito arrollador, convirtiendo a sus protagonistas en auténticas estrellas a nivel internacional. La historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en la agencia de publicidad de Can, un fotógrafo carismático y aventurero, es un claro ejemplo de cómo las series turcas saben jugar con nuestros corazones, creándonos la necesidad de ver cada episodio para saber qué pasará después. Y al igual que con Hande y Kerem, los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can no se hicieron esperar, alimentando una vez más la fantasía de los fans que esperaban, y esperan, ver a sus personajes convertidos en pareja en la vida real. A pesar de que finalmente no se confirmó ningún noviazgo, el impacto de esta serie en el mundo de las telenovelas turcas es indiscutible, y su legado sigue vivo entre quienes la disfrutamos. Erkencikus nos demostró que la comedia romántica puede ser un género poderoso, capaz de hacernos reír, llorar y soñar al mismo tiempo. Otro ejemplo de producción turca que ha generado gran expectativa es Kara Sevda, traducida como Amor Eterno, un drama romántico que nos presenta una historia de amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de origen humilde, y Nihan, una chica de familia adinerada. Los actores Burak Özçivit y Neslihan Atagul protagonizan este drama con una química muy poderosa que, aunque no traspasó la pantalla en la vida real, sí logró conmover a la audiencia en cada episodio. Kara Sevda se destaca por su trama profunda y emotiva, explorando los límites del amor y los sacrificios que se hacen en su nombre. La serie fue un éxito internacional, reconocida por su calidad y su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional muy fuerte. Esta producción nos muestra que las series turcas no son solo comedias románticas, sino que también saben abordar temas más oscuros y dolorosos con gran sensibilidad y maestría. Esta serie, con sus dosis de intriga y drama, nos sumerge en un mundo de pasiones prohibidas y decisiones difíciles, demostrando la versatilidad de las producciones turcas y su capacidad para mantenernos enganchados. No podemos hablar de series turcas sin mencionar Çukur, conocida también como El Pozo. Esta producción de género dramático y acción narra la historia de la familia Koval, una poderosa mafia que controla un barrio de Estambul llamado Çukur. La serie, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, quien interpreta a Yamak, nos sumerge en un mundo de violencia, lealtad y traiciones, donde las reglas del juego son duras y las consecuencias pueden ser mortales. A pesar de no ser una serie romántica en el sentido tradicional, Çukur también ha logrado capturar la atención de los espectadores gracias a su trama compleja y sus personajes carismáticos. Esta serie nos muestra que el corazón de las telenovelas turcas también late con fuerza en los géneros más intensos, con producciones de alto nivel que nos ofrecen historias emocionantes y con una gran producción. Çukur ha sido un éxito de audiencia en muchos países, demostrando que las series turcas son capaces de adaptarse a diferentes gustos y estilos, con historias que nos transportan a mundos desconocidos y nos hacen vivir situaciones extremas. Es una serie donde la acción y el drama se entrelazan de manera magistral. Y para los amantes de los romances más clásicos, tenemos Aşk Memnu, conocida en muchos lugares como Amor Prohibido. Esta serie, que ya tiene algunos años, sigue siendo un referente en el mundo de las telenovelas turcas gracias a su historia de amor prohibido y las actuaciones magistrales de sus protagonistas. Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ dieron vida a Biter y Belul, dos personajes que se ven envueltos en una pasión que desafía las convenciones sociales. La serie explora las complejidades de las relaciones humanas, la tentación y las consecuencias de los actos. A pesar de ser una historia que puede generar controversia por su temática,
Aşk Memnu, se ha ganado un lugar en el corazón de los espectadores gracias a su trama cautivadora y la química evidente entre sus protagonistas. Es un ejemplo más de cómo las producciones turcas nos sumergen en un mundo de emociones intensas y nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana. Y como dato curioso, esta serie es una adaptación de una novela turca del siglo XIX, demostrando que las historias de amor prohibido siempre serán un tema recurrente en la literatura y la televisión. Ahora bien, volviendo al tema que nos convocó hoy, la famosa foto secreta de Kerem y Hande, es innegable que este tipo de rumores nos recuerdan el impacto que tienen las series turcas en nuestra cultura popular. Las novelas y en especial sus protagonistas, se convierten en parte de nuestra vida, y los espectadores, como nosotros, nos involucramos en sus historias y celebramos sus romances, tanto en la ficción como en la vida real. La noticia o rumor de la reconciliación entre Kerem y Hande es un claro ejemplo de cómo la magia de las telenovelas se extiende más allá de la pantalla, alimentando nuestra esperanza y nuestra pasión por el romance. Pero más allá de si es verdad o no, lo importante es que este tipo de noticias nos da una excusa perfecta para reflexionar sobre las series que nos gustan, los personajes que amamos y el impacto que tienen en nuestra vida diaria. Nos encanta shippear, nos encanta emocionarnos, y es algo que las series turcas nos dan de sobra. Bueno, y llegamos al final de este recorrido por el mundo de las series turcas y el culebrón de Kerem y Hande. Como vimos hoy, las producciones turcas nos ofrecen mucho más que entretenimiento. Nos regalan historias de amor, drama, acción y pasión, con personajes que se quedan grabados en nuestros corazones. La supuesta foto secreta de Kerem y Hande es solo un ejemplo del poder que tienen estas producciones para traspasar la pantalla y formar parte de nuestras vidas. Esperamos que les haya gustado este episodio y que hayan disfrutado tanto como nosotros desgranando todos estos detalles. Queremos saber su opinión. ¿Qué les pareció el tema de la foto secreta? ¿Creen en la reconciliación de Hande y Kerem? ¿Cuál es su serie turca favorita? Los invitamos a dejar sus comentarios abajo y a compartir este vídeo con todos sus amigos que también aman las telenovelas turcas. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más, y los esperamos en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.